Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde desentrañamos los misterios y secretos más jugosos del apasionante mundo de las telenovelas turcas. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado ríos de tinta, suspiros y especulaciones: la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para otro análisis profundo? Porque yo sí. El eco de Erkenci aún resuena en nuestros corazones. Esa serie que nos cautivó con su romanticismo, comedia y drama, fue mucho más que una simple telenovela. Fue un fenómeno cultural, un torbellino de emociones que nos dejó suspirando por el amor de Can y Sanem, interpretados magistralmente por Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos era innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en cuentos de hadas modernos. Pero como siempre, detrás de la magia de la ficción, se esconde una realidad mucho más compleja y, a veces, menos idealizada. Hoy vamos a explorar a fondo las razones detrás de esa separación, de ese abandono, que nos dejó con el corazón en un puño. ¿Qué sucedió realmente entre Can y Demet? ¿Por qué en el momento más álgido de su éxito, decidieron tomar caminos separados? ¿Cómo afectó esto sus carreras y qué implicaciones tuvo para la industria de las telenovelas turcas? Prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis y, por supuesto, mucho chismecito. Antes de empezar, un recordatorio para los nuevos suscriptores: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratuito y les garantiza no perderse ninguno de los secretos, chismes y análisis de sus series y actores favoritos. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos a desentrañar este enigma. *** Regreso al pájaro soñador, el auge y la caída de un romance en pantalla ***. Para comprender la magnitud de la situación, es crucial retroceder en el tiempo y sumergirnos en la época dorada de Erkenci. La serie, que conquistó audiencias en todo el mundo, fue el escenario perfecto para el surgimiento de una pareja icónica. Can Yaman, con su carisma arrollador, su físico imponente y su interpretación de Can Divit, un fotógrafo aventurero y rebelde, se convirtió en el sueño de muchas. Demet Özdemir, por su parte, nos cautivó con su dulzura, su talento actoral y su interpretación de Sanem Aydin, una joven soñadora con aspiraciones de escritora. La química entre ellos era palpable, una conexión que se sentía en cada mirada, cada gesto, cada escena. La tensión romántica, la comedia ingeniosa, el drama apasionado, todo estaba perfectamente orquestado para atraparnos y hacernos creer en su amor. Y por supuesto, el público se enamoró perdidamente de la pareja. Durante la grabación de Erkenci, los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes. Las fotos filtradas, los vídeos que capturaban miradas cómplices y gestos cariñosos, las declaraciones ambiguas, todo alimentaba la ilusión de los fans. La prensa del corazón turca y de otros países se volcó a cubrir cada detalle, alimentando aún más la expectación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y muestras de cariño hacia la pareja. Pero, ¿qué sucedió? ¿Por qué, en medio de este éxito arrollador y de la supuesta conexión romántica, decidieron separarse, no solo en la ficción, sino también, aparentemente, en la vida real? La respuesta no es sencilla, pero hay varios factores que debemos considerar. *** La presión mediática, un peso demasiado grande ***. Una de las teorías más extendidas, y que parece tener mucho fundamento, es la famosa presión mediática. El éxito de Erkenci colocó a Can y Demet en el centro de la atención mediática. La fama, aunque puede ser gratificante, también conlleva una gran responsabilidad y, a menudo, una presión asfixiante. Los medios de comunicación, los paparazzi y los fans querían saber cada detalle de sus vidas. Cada salida, cada encuentro, cada gesto era analizado y comentado. La privacidad se convirtió en un lujo y la libertad, un recuerdo lejano. La pareja estaba constantemente bajo el escrutinio público, lo que generaba una gran tensión y estrés. Imaginemos la situación: cada paso que daban era observado, cada palabra era analizada, cada gesto era interpretado. Las especulaciones sobre su relación eran constantes. ¿Están juntos? ¿Se van a casar? ¿Hay problemas? La presión para mantener una imagen perfecta, para cumplir con las expectativas del público, debe haber sido abrumadora. Además, la industria del entretenimiento turca, como muchas otras, es propensa a los chismes y a las noticias sensacionalistas.
Los medios de comunicación a menudo exageran o inventan rumores para generar clics y aumentar su audiencia. Esto pudo haber generado conflictos y malentendidos entre Khan y Demet. *** Diferencias de personalidad y de ambiciones profesionales, un choque de caminos ***. Otro factor clave que contribuyó a la separación fue, muy probablemente, las diferencias de personalidad y de ambiciones profesionales. Aunque Khan y Demet parecían llevarse bien en pantalla, es posible que tuvieran visiones diferentes sobre sus carreras y sobre la vida en general. Can Yaman, desde el principio, tenía una visión clara de su futuro profesional. Quería expandir sus horizontes, probar suerte en otros países y demostrar su talento actoral en proyectos internacionales. Buscaba papeles desafiantes que le permitieran explorar su versatilidad como actor. Demet Özdemir, por su parte, podría haber tenido otras prioridades. Tal vez no estaba tan interesada en la fama a nivel mundial, o tal vez prefería centrarse en proyectos más cercanos a su país de origen. Quizás priorizaba su vida personal y buscaba un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Estas diferencias de enfoque a la larga pudieron generar desencuentros y fricciones. Imaginemos la situación: Can quería aceptar un papel en el extranjero, pero Demet prefería quedarse en Turquía. O Can quería mantener una imagen más discreta, mientras que Demet prefería ser más abierta con el público. Estas diferencias, por pequeñas que parezcan, pueden acumularse y erosionar la relación. *** Celos profesionales, la competencia en el mundo del espectáculo ***. El mundo del espectáculo es competitivo y a menudo despiadado. Aunque Can y Demet eran compañeros de trabajo y presumiblemente amigos, es posible que la competencia y los celos profesionales hayan influido en su separación. El éxito de uno siempre puede generar envidia o inseguridades en el otro. Si Can comenzaba a tener más éxito que Demet, o viceversa, esto podría haber creado tensiones y resentimientos. La industria del entretenimiento es conocida por sus egos y por las rivalidades entre actores. Además, es posible que los productores y directores hayan favorecido a uno u otro actor en ciertos proyectos, lo que habría generado aún más competencia y frustración. ***, el amor se acaba, la sencilla realidad ***. Finalmente, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya terminado. A veces, por más que la química sea increíble y por más que la pareja parezca perfecta en pantalla, las relaciones no funcionan. Es algo que pasa, es parte de la vida y es perfectamente natural. Las relaciones, incluso las más intensas y apasionadas, pueden desgastarse con el tiempo. Las personas cambian, evolucionan y a veces toman caminos diferentes. Es posible que Can y Demet, después de un tiempo, simplemente hayan dejado de sentir lo mismo el uno por el otro. ***, consecuencias de la ruptura, un impacto en sus carreras ***. La separación de Can y Demet tuvo consecuencias importantes en sus carreras profesionales. En el caso de Can Yaman, la estrategia de apostar por proyectos internacionales parece haberle funcionado. Después de Erkencikus se trasladó a Italia, donde protagonizó varias series de éxito, como Viola come il mare. Aunque sus proyectos han sido polémicos y algunos no han sido bien recibidos por la crítica, lo cierto es que ha logrado consolidarse como una estrella a nivel global. Su ambición por explorar nuevos horizontes y demostrar su talento actoral en diferentes contextos parece haber sido exitosa. Ha trabajado con directores y productores de renombre y ha participado en proyectos que han generado interés en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado su carrera en Turquía, participando en diversas telenovelas y series. Aunque no ha tenido el mismo impacto internacional que Can, ha logrado mantener una base de fans sólida y ha demostrado su versatilidad como actriz. Ha seguido protagonizando proyectos importantes y ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Aunque no ha buscado la fama internacional, ha mantenido una carrera exitosa en su país de origen. ***, el impacto en la industria de las telenovelas turcas ***. Más allá de sus carreras individuales, la separación de Can y Demet tuvo un impacto importante en la industria de las telenovelas turcas. Demostró que por más que una pareja funcione en pantalla, eso no garantiza que la magia se mantenga en la vida real. Además, abrió un debate sobre la presión mediática, las expectativas que recaen sobre los actores y la dificultad de mantener una vida privada en el mundo del espectáculo.
La industria turca, al igual que otras, está llena de desafíos y de presiones que pueden afectar la vida personal y profesional de los actores. La ruptura de Can y Demet sirvió como un recordatorio de que los actores son personas, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. Y por más que el público se enamore de ellos en la ficción, la realidad a menudo es diferente. Asterisco asterisco en resumen, un secreto revelado asterisco asterisco. El secreto detrás de la separación de Can y Demet no es un misterio único. Es una combinación de factores: la presión de la fama, las diferencias personales, los celos profesionales y, tal vez, el simple hecho de que el amo en algunos casos, se termina. La industria del entretenimiento es compleja y a veces implacable. Los actores deben lidiar con la presión mediática, las expectativas del público y la competencia feroz. Mantener una relación en esas circunstancias es un desafío enorme. Asterisco asterisco reflexiones finales y preguntas para ustedes asterisco asterisco. Y ahora, después de haber desenterrado este secreto, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las telenovelas turcas. De verdad que me encanta compartir estas historias con ustedes. Y ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Can y Demet habrían sido una buena pareja en la vida real? ¿Qué otros secretos del mundo de las telenovelas les gustaría que investigara? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leerlos. ¿Creen que la presión mediática fue el factor principal? ¿O tal vez las diferencias de personalidad fueron más importantes? ¿O simplemente el amor se acabó? Compartan sus opiniones. ¿Qué otras parejas de telenovelas turcas les gustaría que analizara? ¿Qué otros secretos del mundo de la farándula turca les gustaría que desenterrara? No duden en dejar sus sugerencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste y me motivan a seguir descubriendo los secretos más jugosos de la farándula turca. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao, chao.